Bienvenido a tu nueva receta y muchísimas gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te voy a estar mostrando estas dos súper deliciosas y fáciles galletas de jengibre que puedes hacer en esta ocasión. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo súper deliciosas te van a quedar estas súper galletas de jengibre. Así que empecemos con la receta. Pues aquí te voy a mostrar, ese es el mix que yo voy a utilizar para hacer las galletas. Siempre les recomiendo leer la caja, la parte de atrás que te dice las formas de la galleta que tú puedes recrear y los ingredientes que tú necesitas. Así que siempre leer la caja en la parte de atrás. Esta es el mix que yo voy a utilizar, así que te voy a mostrar aquí los dos ingredientes que necesitamos para hacer esta súper deliciosa galleta. Aquí tengo mi mantequilla. Esta mantequilla yo la he dejado varias horas fuera de la nevera para que esté a su mayor temperatura ambiente, lo más soft o suave posible que esté en la mantequilla conjuntamente con el huevo, y solamente estos dos ingredientes vamos a necesitar para hacer esta súper deliciosa galleta de jengibre. Así que empecemos rápidamente y sencillo. Vamos a colocar aquí en un bol donde se te haga más fácil para hacer nuestra mezcla. En este paso yo voy a utilizar la batidora. Si tú no tienes batidora, fácilmente también la puedes utilizar a mano, la puedes ir haciendo poco a poco. Recuerda que aquí lo que podemos hacer es siempre compartir una forma o dos formas para que te salgan súper deliciosas la receta. No tiene que estar completamente batida tu mantequilla, así que inmediatamente vamos a colocar el huevo, porque esto lo te recomiendo que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que a la hora de tu batirla o la tenga que utilizar una espátula sea mucho más fácil a la hora de mezclarlo. Aquí voy a empezar a mezclar mi mezcla. Yo lo voy a hacer en dos partes. Como tú puedes ver aquí, coloqué la mitad de la harina o la mitad del mix y fui mezclando poco a poco porque tú veas que va tomando una consistencia sumamente rápido. Así que vas a ir colocándola en la porción de que se te haga más fácil a ti para ir mezclándolo poquito a poquito. En este punto yo mezclo primero para la hora de prender la batidora no me salga volando toda la harina o toda la mezcla aquí en este punto. Así que muevo bastante un poquito y luego ya entonces sí enciendo mi batidora. Como te dije, en este punto ya se me hace un poquito más pesado con la batidora, pues entonces opto por utilizar esta espátula y sigo mezclando hasta que tú veas que completamente la harina o la mezcla haga desaparecido y todo se haga unificado bastante bien. Así que vamos a seguir aquí mezclando hasta que tú veas que todo esté completamente bien mezclado. Ya como te dije, no te preocupes en esta mezcla que te la consistencia. A mediado de que tú vayas mezclando se va poniendo un poquito más densa, no importa, ya va tomando forma. Pues ahora te voy a mostrar. Empezamos diciendo que vamos a hacer dos formas de galletas, así con esta mezcla. Así que vas a tomar la mitad que tú quieras recrear de una forma y la otra mitad en otra forma. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra mitad de mezcla en un papel antiadherente. Vamos a darles golpecitos suavemente. Recuerda que aquí va a depender mucho del grosor que tú quieres dejar tu galleta. Así que no aplane de más y ya inmediatamente ya tú lo tengas así sumamente plano. Te puede ayudar de las manos. Si no tienes un molinillo, fácilmente lo puedes hacer con un vaso, con lo que tú tengas. Siempre usa la imaginación. Y ya aquí te voy a mostrar más o menos el grosor que a mí me quedó o que quise dejar la galleta. Mientras más fina, recuerda que mucho más rápido va a ir la cocción de la galleta. Así que inmediatamente esto lo vamos a dejar en la nevera refrigerando por 2 o 3 horas hasta que sigamos entonces con las demás galletas. Pues ya aquí, como tú puedes ver, la otra parte de la mezcla, vamos a hacer las otras formas de la galleta. Así que paso a paso fuimos recreando estas dos maneras para hacer esta súper deliciosa galleta y mostrarte a ti dos opciones que tú puedes hacer fácil y sencillo. Así que rápido y sencillo fuimos colocando esta galleta. Aquí vamos a llevar al horno por 8 o 10 minutos. Recordarle la temperatura a 350 grados o dependiendo tu horno. Así que lo llevamos al horno. Pues mientras mis otras galletas van en el horno, así que llegó el momento de armar mi otra parte de la galleta. Recuerda que esta la dejamos en la nevera hasta que tome una consistencia mucho más sólida. Aquí que vamos a utilizar, nuestros cortadores de galleta. Aquí te muestro la opción que yo hago y quise compartirla con todos ustedes. Yo lo que hago es que voy colocando encima de la galleta antes de cortarla para ver más o menos el tamaño que puedo utilizar y la voy midiendo más o menos para que toda la parte de la galleta la pueda utilizar.
para que así no haga una más grande, una más pequeña o te sobremezcla, pero no importa, lo que hace es que vuelves a aplanarla y fácilmente se te podrán hacer fácil tus galletas. Así que esta es una opción que yo quise compartirlo con ustedes, que voy formando la galleta, la voy colocando, luego lo vamos aplanando un poquito fuertemente hasta que tú veas que sientas la parte de que ha introducido bastante bien tu galleta para que a la hora de desmordarlas queden sumamente con una forma casi perfecta. No siempre van a quedar perfectas, así que ve haciéndola poquito a poquito como se te haga mucho más fácil. Ya después que tengas tus galletas así armadas, lo que vamos a hacer es que vamos a ir retirándola. En este caso, yo la fui colocando en otro papel antiadherente para que se me haga más fácil a la hora de retirar una u otra. Si tú ves que la vas quitando así y se te van quedando ahí perfectamente, la puedes hacer a tu forma como se te haga mucho más fácil. La idea es irte moldándola poquito a poquito, bien delicado, para que te vayan quedando con esa forma súper deliciosa y bella, estas súper galletas de jengibre que quise compartir con todos ustedes el día de hoy. Así que muy fácil, coloca tu espátula e inmediatamente suave la vas colocando en nuestra otra bandeja, que ya entonces vamos a ver aquí cómo también puedes ir desmoldándola de un lado a otro con mucho cuidado, como se te haga mucho más fácil. Y ya después que tenemos todas nuestras galletas desmoldadas, lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar al horno a 350 grados por 8 o 10 minutos. Tú vas a ir tanteando, como decimos, vas a ir viéndola. Si tú ves que en 8 minutos ya está, no la dejes de más, porque mientras más tiempo la dejes, más se te pueden poner más tostadas. Así que inmediatamente vamos a ir limpiando todos los bordes de nuestras galletas para que tú veas que te van a ir quedando sumamente súper deliciosa y bien bonita. Y aquí tú puedes ver rápidamente cómo fui desmordándola fácil y sencillo. Así que ya inmediatamente que haya limpiado todos sus bordes, la llevamos al horno a 350 grados por 8 o 10 minutos. Ahora te muestro el resultado final. Pues ya ha pasado el tiempo, aquí ya tenemos nuestras galletas. Como te dije, no la dejes bastante en el horno, porque mientras más la dejes, más se te ponen tostadas. Y recuerda siempre el grosor. En este caso, una u otra quedaron un poquito más finas, no importa, todo quedó bien. Así que en este punto lo que vamos a hacer es que después que la dejamos sacar del horno, la vamos a dejar enfriar. Y entonces vamos a empezar a decorar nuestras galletas. Aquí ya tú puedes utilizar el glaseado que tú quieras o lo que tú quieras utilizar. Así que yo tenía estos dos y estos son los que vamos a utilizar. Siempre recordarte que aquí tratamos de compartir la forma en que yo realizo cada receta, y espero que te sigan gustando estas y todas las demás recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que como tú puedes ver, fui dándole la forma o la decoración que tú prefieres utilizar o la que tú tengas, no importa. Lo importante es que tú utilices y te diviertas recreando cada galleta de estas. Así que si no te has suscrito y has llegado hasta este punto de video, es porque te ha gustado esta receta. Así que no tarde, suscríbete, activa la notificaciones para que cada vez que suba una receta, tú seas el primero en verla. Así que mira qué bella y delicioso van quedando estas galletas. Yo estaba inspirada recreando esta galleta, así que tú busca ideas, la vas decorando ahí, inmediatamente te van a ir fluyendo las ideas cada vez que vaya empezando a decorar una y otras galletas. Y aquí entonces te voy a mostrar el resultado final de estas y la otra que no ha visto. Así que no deje de ver el video hasta el final para que vea las dos opciones. Estas han quedado bonitas, perfectas. Mira qué lindo me quedó el gingerbread. Esta es deliciosa. Aquí que está bien bonita, está como estrella. Así que tú puedes hacer las decoraciones que tú quieras. Esta es una opción que es fácil y súpermente divertida para colocarla en esta Navidad a tus bebés. Así que mira esta me encantaron porque tiene otra forma, como tú puedes ver, y son sumamente deliciosas. Así que te dejo estas dos. Si quieres utilizar la más compleja, que diría la que tiene con decoración, o esta simple, que son también deliciosas y exquisitas. Así que estas dos son opciones que tú puedes hacer con este mix de estas galletas de jengibre. Y como no puede faltar, mira que la voy a cortar. Eso estaba delicioso. Así que espero que haga esta receta. Muchísimas gracias por siempre estar aquí pendiente de cada video que estamos subiendo con mucho amor y cariño. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta. Así que espero que te gusten estas y todas las demás. Así que no dejes de suscribirte y nos veremos en otra próxima receta. Esto estaba, señores, para comérsela toda. Así que te recomiendo comerte esta galleta con café, con chocolate, con jugo, con lo que tú prefieras, hasta así, simplemente y listo. Así que nada, bye, hasta la próxima. Rico.